Welcome back. Max Blumenthal joins us today. Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Max Blumenthal, Discuss, editor jefe de The Grey Zone, para hablar de su reciente viaje a Irán. Gracias por volver al programa. Veo que al regresar de ese viaje a Irán para cubrir el funeral del Ayatollah Khamenei, bueno, primero quería preguntarte por tus impresiones, que lo haré en un momento. Pero antes, me pareció muy interesante que el gobierno de Estados Unidos te confiscara los dispositivos electrónicos al volver. Es un tema importante en lo que respecta a la libertad de prensa. Me gustaría saber exactamente qué fue lo que ocurrió. I was wondering what exactly happened here. Well, it relates to the whole story. Bueno, todo está relacionado con la historia completa. Quiero decir, nos enfrentamos a un nuevo marco de represión más intenso en Estados Unidos, que está siendo dirigido por una especie de clase de delincuentes de cuello blanco bajo la influencia del sionismo y del Estado de Israel. Así que, en cierto modo, no fue del todo sorprendente, pero lo que me hicieron es completamente ilegal. Debería estar protegido por la Constitución. Fui a este viaje de reportaje el 4 de julio. Informé desde la mayor concentración humana de la historia, obtuve perspectivas que nunca habría conseguido desde el terreno. Entrevisté a funcionarios, académicos, personas influyentes, incluidos negociadores, y participé en un acto público de prensa. Todo lo que hice allí fue informar, y nadie niega que soy periodista. Quiero decir, llevo 25 años haciendo periodismo. No pretendo ser imparcial. No soy objetivo. La objetividad es un concepto falso, definido según los parámetros de la élite sionista militante que controla los medios corporativos y se arroga el manto de la objetividad. Y en cualquier caso, tengo derecho a ciertas protecciones constitucionales bajo la primera enmienda, que protege la libertad de prensa y la libertad de expresión, y la cuarta enmienda en los registros y confiscaciones en línea. El gobierno de Estados Unidos está utilizando cada vez más la frontera y los aeropuertos como una especie de zona de excepción donde la Constitución no se aplica. El Departamento de Seguridad Nacional ha declarado que ni siquiera necesitan sospecha de actividad delictiva para confiscar tu teléfono. Esto debe ser impugnado al más alto nivel. Pero cuando regresé, como has dicho, me confiscaron los teléfonos por ese motivo, después de negarme a abrirlos. Y nunca hubo ninguna razón para sospechar de una actividad delictiva por mi parte. Ahora bien, si hubiera existido algún motivo, el gobierno podría haber acudido a un juez y obtenido una orden judicial. Pero esto fue una incautación sin orden. Es algo que no habrían podido verificar en ningún otro lugar fuera de esa zona de control secundaria del aeropuerto. Por eso lo están usando de forma tan indiscriminada. Ahora bien, ¿qué fue lo que lo desencadenó? Yo había estado en Irán. Fuimos juntos al Festival Internacional de Medios de Soeb. Era un festival público. Hice allí varios reportajes y produje un documental sobre los judíos iraníes y su comunidad. Entrevisté a negociadores en mayo de 2023. Viajé por el país con total libertad. En aquel momento la situación no era tan insegura como lo es hoy. Y cuando regresé, no sufrí ningún tipo de acoso. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué fue diferente? Primero, evidentemente, hay una guerra entre Estados Unidos e Israel impuesta sobre Irán. Pero también, los intereses israelíes me han puesto en el punto de mira esta vez. Laura Loomer, que en muchos sentidos es una creación de multimillonarios sionistas y probablemente sea cliente de ellos, sino directamente del gobierno israelí a través de sus distintos canales de influencia, declaró que deberían arrestarme, sacarme del vuelo por los alguaciles federales cuando regrese, que soy la voz principal del comunismo en Estados Unidos, lo cual sorprendería a muchos de los líderes de las pequeñas organizaciones comunistas que aún existen en el país, y que soy islamista, básicamente un terrorista, y todo lo demás que se le ocurrió para provocar algún tipo de acoso. Se atrevió incluso a desafiar a Mark Wayne Mullen y al secretario del Departamento de Seguridad Nacional para que me arrestaran.
to have me arrested. She called for my house to be raided at 5 a.m. Pidió que registraran mi casa a las 5 de la mañana. Pidió que Marco Rubio, el secretario de Estado, me retirara el pasaporte. Dijo que Scott Bessent, el secretario del Tesoro, debía investigar mis finanzas. Y estaba claro que, bueno, había ciertos intereses detrás de todo eso. No es que ella no creyera en lo que decía, pero ya sabes, había un guión. Y ese guión lo repitió Canary Mission, una organización fundada en 2015 para arruinar la vida de estudiantes universitarios que participan en actividades de solidaridad con Palestina. Es una organización anónima con sede en Jerusalén. Es una tapadera de inteligencia israelí. Y ellos, bueno, me pusieron en el punto de mira diciendo que soy un extremista que está ahí para rendir homenaje a Jamenei y no para hacer periodismo. Y a partir de ahí todo fue encajando. Quedó muy claro quién quería que me enfrentara al acoso y a la represión cuando regresara a casa. Y por lo que veo, fui objeto de un ataque por mis opiniones, por mi trabajo periodístico, y porque esos elementos que en la práctica controlan la administración Trump y su política hacia Irán, y que proceden de Israel, necesitaban asegurarse de que yo fuera interrogado. Eso encajaba bastante con muchos de los ataques que había recibido, además de la incautación de mis dispositivos. Quería añadir dos cosas más desde el principio. Primero, no se llevaron todos mis dispositivos, así que si de verdad estaban buscando alguna actividad delictiva, ¿por qué no se llevaron mi portátil? También tenía una cámara digital y ni siquiera les interesó. Y segundo, ningún otro periodista. Yo estaba en Irán con un visado de prensa. Estaba rodeado de otros periodistas. A ninguno de ellos los sometieron a este nivel de acoso, y muchos estaban en los mismos lugares que yo. Entonces, ¿cómo se explica esa diferencia en el trato? Una vez más, se trata de discriminación por puntos de vista. Y esa es la base de la demanda presentada por el Comité Antidiscriminación Americano-Árabe en mi nombre, dirigida por su presidenta Janine Yunus, que está haciendo un trabajo increíble representando a tantas personas que han sido objetivo del lobby israelí en su frenesí de censura. Poco después de que se presentara esa demanda, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza me llamó: tenemos tus teléfonos, ven a recogerlos. En mi opinión, no parecían querer que esto llegara ante un juez. Y la presión mediática empieza a afectarles. Bueno, también en Europa, si quieren restringir un poco la libertad de prensa o la libertad de expresión, suelen usar esa palabra mágica, propaganda. En cuanto alguien la suelta, ya no hace falta definir qué significa. Es simplemente oponerse a las narrativas del gobierno. Pueden lanzar la palabra propaganda y de repente todas esas libertades que uno pensaba que estaban grabadas en piedra parecen no significar nada. Sí. Exacto. Quiero decir, son todo palabras de moda. Por eso se usó la palabra comunismo, porque la administración Trump, en realidad bajo la influencia de Marco Rubio, que es el rey del llamado complejo industrial gusano del sur de Florida, ha lanzado esta nueva iniciativa contra el comunismo. Tiene que ver con Cuba. Ahora están apuntando a activistas de izquierda estadounidenses. Es una forma de intentar neutralizar y criminalizar a la izquierda. Así que usaron la palabra comunismo contra mí para intentar presentarme como una especie de amenaza que debía ser investigada sin orden judicial, de una manera extrajudicial, inconstitucional y en el fondo totalmente ilegal. Y no es que esté criticando a los comunistas, ni que esté haciendo una valoración del comunismo, pero nunca me he presentado como comunista ni he participado en ninguna organización de ese tipo. Así que esto demuestra lo desesperados que están. Bueno, ¿qué fue exactamente lo que tenía tu reportaje quizá? O puede que simplemente fueran ataques personales contra ti.
Pero, ¿qué fue lo que descubriste o sobre lo que informaste desde Irán? Porque he visto algunas cosas, estuviste allí en el funeral. Te vi hablando con el creador de las películas de Lego, que por cierto son excelentes. Pero, ¿qué fue lo que descubriste en tu viaje a Irán? ¿Cuál era el ambiente entre la gente? Porque la impresión en los medios, cuando empezaron los bombardeos, parecía ser que había un consenso, que la población acabaría derrocando al gobierno, o mejor dicho, al régimen, y que en esencia recibirían, un poco como se dijo en el caso de Irak, a Estados Unidos e Israel como libertadores. Sí, es curioso. Estuve hace poco con Piers Morgan y me preguntó algo así como, ¿por qué no investigaste a los miles de personas que fueron asesinadas en los disturbios? Y bueno, lo hice. Lo que pasa es que no les gustó la forma en que lo investigué, porque, ya sabes, fui a hablar con agentes de policía sobre cómo sus comisarías habían sido rodeadas por miembros del MEC con armas automáticas y escopetas que intentaban matarlos, quemarlos y decapitarlos. Todo empezó con ataques a las comisarías, porque era un intento de cambio de régimen impulsado por servicios de inteligencia extranjeros de Israel y de Occidente. Así que ya ves, estoy haciendo un tipo de periodismo crítico que saca a la luz las maniobras criminales de los países occidentales que han querido un cambio de régimen en Irán. Y además estoy mostrando otra cara de la cultura iraní. Por ejemplo, al hablar con mujeres que apoyan a la República Islámica, que participan en esos actos patrióticos, y preguntarles algo como ¿necesitáis ser liberadas? Ellas me responden, soy profesora universitaria, y fue nuestro líder, Ali Khamenei, quien me dio el espacio para llegar a una posición de liderazgo en nuestra sociedad. Ahora hay más mujeres que hombres en las universidades de Irán. No queremos que se nos trate como objetos, ni que se nos cosifique como ocurre con las mujeres en Occidente. Y claro, eso no se suele mostrar. Yo estuve en el lugar de los crímenes de guerra de Estados Unidos. Creo que fui la primera periodista de edad estadounidense en informar sobre un barrio entero del este de Teherán que fue bombardeado con 8 misiles. Al menos 40 personas murieron. Una familia entera fue asesinada en un solo ataque, salvo 2 miembros que estaban fuera de la ciudad. Fui a otros lugares que ya habían visitado otros, como mi colega Wyatt Reed, pero también para señalar la criminalidad del bombardeo al Hospital Gandhi, que estaba justo al lado del complejo mediático de la IRIB, que era el objetivo. Unos 500 trabajadores del hospital se han quedado sin empleo. La clínica de fertilidad fue destruida. La unidad de cuidados intensivos también fue destruida. Fue muy impactante ver aquello. Fui a la sinagoga de Rafinia, que quedó totalmente destruida en un ataque israelí. Uno pensaría que esto sería una gran noticia en los medios estadounidenses. Si Irán hubiera incendiado una sinagoga en Londres, estaría en primera página. Pero Israel bombardeó una congregación de 50 años en Teherán y apenas tuvo repercusión. Así que fui allí para denunciarlo, el bombardeo del complejo de voleibol y lucha del Estadio Azadi, donde se celebraban competiciones internacionales. Creo que fui uno de los primeros periodistas en visitarlo, y eso es un crimen enorme, teniendo en cuenta lo importante que es la lucha libre para la infraestructura deportiva de Irán. Diría incluso que es una forma de poder blando, porque ganan muchísimas competiciones a nivel mundial. Y todo eso encaja con el ataque de la FIFA y del gobierno de Estados Unidos contra la selección iraní de fútbol del Mundial, a la que intentaron debilitar y quitar los visados a su equipo técnico, impidiéndoles entrar y permanecer en Estados Unidos. Fue pura opresión y yo diría que manipulación. Poder hacer eso ante una audiencia tan grande, tenemos una plataforma importante en The Grey Zone, estamos de forma constante entre los 20 principales sitios de Substack sobre política mundial, creo que fue visto como una amenaza. Pero también es todo mi trabajo periodístico, el que llevo haciendo desde 2009,
cuando empecé a centrarme en la región, lo que me ha puesto en su punto de mira. Estaban buscando una oportunidad para acosarme y conseguir que el gobierno me persiguiera. Y para ellos, esta es la oportunidad perfecta, además de servirles para sembrar sospechas sobre mí, como si fuera una especie de agente iraní que cobra un sueldo por estar allí. Y cuando volví, los agentes de aduanas y protección fronteriza me preguntaron si me habían pagado por hacer entrevistas. Eso sonaba igual que los ataques sucios y difamatorios que ya estaba recibiendo. O sea, ¿por qué iba a viajar más de 20 horas hasta allí solo para ganar algo de dinero, cuando puedo quedarme aquí y monetizar todo nuestro contenido? Contenido que apoya a la gente corriente, tanto en Estados Unidos como en otros países occidentales, porque quieren verme hacer este tipo de periodismo independiente y crítico, no como la prensa corporativa, que ha perdido toda credibilidad. Así que en realidad por eso me señalaron. Me atacaron porque estaba exponiendo a los criminales, no porque yo hubiera cometido ningún delito. Y otros que también han sido atacados en Irán, se podría decir lo mismo de ellos. Y por eso The Gray Zone ha sido constantemente objeto de ataques o acoso por parte de estos elementos de los Five Eyes. No es porque seamos criminales, es porque estamos en contra de los criminales que están incendiando el mundo ahora mismo, no solo en Irán, sino también con Ucrania, a través de esa guerra por poderes que realmente está provocando a Rusia para que responda contra un país de la OTAN. Así que estamos en un momento muy peligroso, y es un momento peligroso para el periodismo independiente. En The Gray Zone estamos en primera línea de todo eso, y por esa razón somos un objetivo. Bueno, obviamente sí, lo dices tú mismo. Eres bastante crítico con la influencia de Israel sobre la política y la sociedad estadounidenses. Y de hecho, las personas que te acosan a ti personalmente, así como a The Gray Zone, también tienen vínculos con el Estado israelí. Pero ¿cómo ves ahora esta evolución? Porque por un lado, da la impresión de que cada vez más gente se une o comparte tu punto de vista, es decir, que hay una gran ruptura con Israel, o al menos mucha más crítica. Pero, al mismo tiempo, también vemos que Israel se integra aún más con Estados Unidos. Por ejemplo, la fusión de los dos ejércitos. Es algo bastante interesante, porque parece que todo avanza en dos direcciones a la vez. Hoy ha salido una nueva encuesta del Washington Post e Ipsos, que bueno, no se está contando bien. La prensa corporativa la está presentando centrándose en que solo un 23% de los estadounidenses cree que Trump podrá conseguir un mejor acuerdo con Irán que el que logró Obama con el JCPOA, y que solo un 11% de los independientes confía en Trump. Pero si miras más a fondo la encuesta, muestra que prácticamente nadie fuera del Partido Republicano en Estados Unidos apoya esta guerra. No es solo una mayoría, es una mayoría abrumadora la que no ve ningún valor en la guerra de Estados Unidos contra Irán. Si miras atrás, a junio, hace 2 meses, en una encuesta de Quinnipiac, casi nadie fuera del Partido Republicano apoya la guerra o la ayuda a Israel. Una gran mayoría se opone a esa ayuda y cree que el nivel actual de apoyo de Estados Unidos a Israel es excesivo. Así que, en muchos sentidos, estoy bastante en línea con la mayoría del público estadounidense, y esa es otra razón por la que se está produciendo esta represión. Ya no queda nada. La última vez que entrevistamos a Glenn Deason, me preguntaste, ¿hasta dónde puede llegar Israel? Y cuando decimos bullets, ¿de qué estamos exactamente? Estamos hablando de un país sin fronteras, con un sistema político basado en líneas etnosupremacistas, que no respeta ninguna frontera reconocida internacionalmente y que vive en un estado de guerra permanente con 8 países, siendo el 8º Estados Unidos. Y es una guerra cognitiva, como la define Netanyahu. Así que sabemos dónde empieza la ocupación, pero no sabemos dónde termina.
Y cuando hablamos de Israel, estamos hablando también de la administración Trump, del Departamento de Justicia, y en muchos sentidos, del liderazgo del FBI y de otras grandes instituciones del gobierno, así como de los gobiernos estatales en todo Estados Unidos, especialmente en los estados republicanos. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Esa era la pregunta. How far will they go? That was the question. And I said, my fear is that as they lose support, Y dije, mira, mi miedo es que a medida que pierdan apoyo y la opinión pública empiece a volverse en su contra, y la gente empiece de verdad a organizarse y a elegir cargos que, como el alcalde de Nueva York, están considerando detener a Netanyahu cuando venga a Nueva York según la orden del Tribunal Penal Internacional, o que quieren suspender la ayuda a Israel, entonces tomen el mismo tipo de medidas que ya hemos visto usar en la región, en el sur del Líbano y en Gaza. Estamos hablando de asesinatos, acciones militares, terrorismo, sabotaje, cosas peores incluso que la campaña de difamación a la que ya nos están sometiendo aquí cada día. Y mientras yo estaba fuera, llegó una carta a mi dirección, dirigida a mí por alguien que firmaba Your Dead Meat, deletreado ORDMET, ya sabes, intentando hacerse el gracioso. Y decía, puto capo, estás subiendo en la lista, estás jodido, firmado el comité. Y la dirección del remitente era la oficina de distrito de la congresista Rashida Tlaib, que es la única miembro palestina del Congreso, lo que significa que, en la práctica, también es una amenaza para ella. Hice pública esa carta y empecé a recibir mensajes de gente de todo el país que había recibido las mismas amenazas de muerte de Your Dead Meat, con matasellos de búfalo. Siempre están selladas a las 2 de la madrugada, lo cual es curioso. Y se trata de personas que ya habían sido señaladas antes por grandes instituciones sionistas, como medios de comunicación sionistas o asociaciones sionistas universitarias, y después recibieron estas cartas. Una de las personas con las que hablé, que también recibió una de esas cartas, ha llegado a recibir 20 cartas amenazantes. Las cartas que me enseñaron fueron impactantes comparadas con la que yo recibí. Una contenía un polvo que resultó ser veneno para ratas y otra tenía un clavo oxidado. Tenemos un problema muy serio aquí, en Estados Unidos. Hay un grupo que está preparado para el terrorismo, que se siente con derecho y que está acostumbrado a recibir $4,000 millones al año en ayuda para la colonia del apartheid, que constituye el pilar central de su identidad. Y el público estadounidense se está alejando de ellos, se está volviendo en su contra políticamente y quiere poner fin a esta relación especial desastrosa que ha sido tan costosa para los estadounidenses, como vemos en el coste económico de la guerra de Irak y ahora en el número de muertes de los soldados estadounidenses. Y a medida que esa contradicción crece, creo que vamos a ver una amenaza cada vez mayor de violencia extremista judía en Estados Unidos, y eso debe preocuparnos. ¿Ha sido el FBI tan profundamente infiltrado que ya no puede actuar contra ello? Yo informé de esa carta al Servicio de Inspección Postal y no he recibido respuesta. Afortunadamente, la congresista Tlaib ha denunciado la carta a la policía del Capitolio. Me pregunto qué van a hacer. ¿Hay una búsqueda en marcha para encontrar a la persona que envió esa carta? Hay una investigación. Que yo sepa, la única persona que ha sido investigada en la última semana o dos en todo este asunto soy yo, por hacer periodismo. Sí, este es un problema cuando los países están en guerra. Es muy difícil mantener las libertades civiles básicas y la libertad de expresión y, bueno, no sentirse intimidado o amenazado de esta manera. En fin, podemos dejarlo aquí. Siempre pienso que si Estados Unidos no es capaz de defender las libertades de prensa y la libertad de expresión más fundamentales, no da buena imagen en Europa. Bueno, ¿tienes algún comentario final antes de que terminemos? Sí, así es. Quiero decir, la democracia, nuestro sistema no es en el fondo democrático.
La democracia se define simplemente por los derechos que conseguimos que nuestro sistema y nuestro gobierno nos garanticen a través de la movilización y de la acción. Y es solo gracias al Comité Árabe Estadounidense contra la Discriminación, a su presidenta Jeanine Yunus y a su equipo, que he podido tener algún recurso legal frente a esta acción judicial. Así que ellos son los verdaderos luchadores por la democracia en nuestro país, frente a un sistema que está destrozando la Constitución ante nuestros propios ojos. Solo quería destacar el trabajo tan importante que están haciendo, por mí y por tantas otras personas que están sufriendo las consecuencias de esta enorme ola de censura impulsada por un Estado extranjero de apartheid. Bueno, Max, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Glenn Deason.